Hola, bienvenido y bienvenida. En el vídeo de hoy aprenderás a crear un pendrive con el instalador de Windows 11 en todas sus versiones. Este pendrive te servirá tanto para equipos que están soportados como para los que no cumplen los requisitos mínimos, teniendo en cuenta que Windows 11 solo está disponible en 64 bits. El único requisito será que tu procesador soporte esos 64 bits. Lo único que vamos a necesitar es un PC con conexión a internet, un pendrive con capacidad mínima de 8 GB, la herramienta de creación de medios que nos proporciona Microsoft y un pequeño truco que te mostraré en el vídeo. No vas a necesitar descargar ningún archivo de terceros ni ninguna aplicación que no sea oficial de Microsoft. Te voy a mostrar cómo saltarte la comprobación de los requisitos de una forma que espero comprendas y puedas estar tranquilo o tranquila de no utilizar archivos modificados. Tan solo utilizarás la forma oficial. Con este pendrive podrás instalar Windows 11 en equipos nuevos, o bien, si deseas realizar una instalación desde cero en tu equipo, podrás eliminar los datos y disponer de tu Windows 11 recién instalado, o como se dice en inglés, Fresh Install. Lo primero que vamos a hacer es buscar la herramienta Media Creation Tool de Windows 11. Te dejo el link en la descripción, aunque si escribes tal cual ese texto en el buscador, te aparecerá en el primer resultado. En esta página tenemos varios tipos de descargas. Hemos de seleccionar el creador de medios de Windows 11 y descargarlo en nuestro equipo. Esta aplicación es rápida de descargar y tan pronto la tengamos procederemos a conectar nuestro pendrive al equipo. Asegúrate de no tener nada importante en él, puesto que el programa de instalación lo va a borrar por completo. Una vez que ejecutamos el programa, comenzará a realizar sus preparativos y nos pedirá que aceptemos la licencia para posteriormente preguntar por el idioma y la edición de Windows. Si no desmarcamos la casilla de usar las opciones recomendadas para este equipo, únicamente nos configurará el pendrive para instalar la misma versión que tengamos actualmente en nuestro equipo, por ejemplo Windows Home. Así que desmarcar esa casilla es aconsejable si queremos disponer de todas las versiones. El siguiente paso será indicar que queremos utilizar una unidad flash USB y el propio programa nos advierte que como mínimo necesitamos que ésta sea de 8 GB. Ahora seleccionaremos la letra asignada a nuestra unidad USB para que el programa comience a descargar de internet todos los archivos necesarios y los copie a nuestro pendrive. El tiempo de preparación dependerá de tu conexión a internet y de velocidad de tu pendrive y puertos USB. Voy a adelantar el proceso para que sea más rápido llegar al final. Una vez tenemos lista la unidad, abriremos un bloc de notas y le añadiremos el siguiente texto que te muestro y que dejaré en la descripción del vídeo. A continuación guardaremos el archivo en nuestro pendrive con el nombre que deseemos seguido de la extensión .reg. Lo que acabamos de crear es un archivo de registro con varias claves que, como puedes ver, están indicando realizar bypass o esquivar las comprobaciones de TPM, Secure Boot, memoria, RAM, disco y CPU. Si tu equipo únicamente no cumple una de ellas, podrías dejar solo la línea que corresponda. Por ejemplo, si tu equipo no dispone de CPU compatible, podrías eliminar todas las líneas que comienzan por bypass, excepto la última, que se refiere a la comprobación del procesador. Pero si dejamos todas, tendremos el archivo preparado para utilizar en cualquier PC y omitir cualquiera de las comprobaciones. Hecho esto, ya dispones del instalador de Windows 11 oficial en tu pendrive y además de un archivo de registro que te servirá para poder saltarte la comprobación de los requisitos mínimos en el proceso de instalación. ¿Quieres saber cómo utilizar el pendrive para instalar Windows 11 en equipos que no están soportados? Te lo cuento en el siguiente vídeo, te invito a quedarte. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, puedes dejarnos un like. Y si quieres ver más vídeos interesantes, te invito a suscribirte al canal, tu apoyo nos ayuda a crecer.